Hola a todos, mirad, hoy este vídeo lo quiero dedicar a las sentencias condicionales. En la Universidad de Huelva concretamente existe un tema dedicado a sentencias de control y bueno, pues este es el que tenéis aquí a la derecha, ¿no? Aparece una serie de sentencias de control secuenciales, condicionales, interactivas y macro de sentencias. Entonces yo quiero centrarme en las condicionales, los que son los típicos if, else, ¿no? O if, else, if, etcétera. Y vamos a ver cómo hacerlas en C. Bien, fijaros, no sé si se verá bien, pero en la parte en amarillo se ve lo que es la secuencia básica de una sentencia condicional. Fijaros que pone ahí opcional. A ver, si nos vamos a DC++, una sentencia condicional va a ser una sentencia que se use para cuando nosotros queramos que se ejecute algo cuando una condición se cumpla. Por ejemplo, el típico supuesto, ¿no?, de programa es aquel en el que a lo mejor pedimos al usuario una nota y en función de esa nota pues sacamos el texto aprobado o suspenso. Bueno, pues en primer lugar vamos a pedir al usuario la nota. Recordad que cuando pedimos algo, ese pedir algo conlleva a escribir por pantalla una frase y a tener una variable donde cuando el usuario escriba lo que quiera se guarde el valor, ¿vale? Entonces la nota en principio vamos a suponer que sea numérica, tipo entera. Perdón, entonces vamos a poner, por ejemplo, in nota, a continuación cout, introduce nota y bueno, pues cein para recoger lo que el usuario quiera pues en esa variable que acabamos de crear, ¿vale? O sea, eso es típico, eso lo habéis hecho muchísimas veces, no tiene ningún tipo de complejidad. Ahora, decíamos que en función de si la nota era mayor o menor que un valor, pues aparecía aprobado o suspenso. Si la nota es mayor o igual a 5, entonces estamos aprobados, en caso contrario estamos suspensos. Si yo tuviese que decir con mis palabras o ese código, hacerlos con mis palabras, ¿cómo lo haría? Yo pondría si la nota mayor que o mayor o igual que 5, entonces muestro aprobado. En caso contrario, pues muestro suspenso, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que yo haría con mis palabras en lenguaje natural. Bien, ¿cómo se traduce eso o cómo se hace eso en C? Pues a ver, ese sí se sustituye por la palabra reservada if. Nota es la variable, ¿no? Nota. Y ahora, mayor o igual que, pues mayor, vamos a ponerle paréntesis, if. Mayor o igual que, pues el mayor o igual que es un operador relacional. Mayor o igual. ¿Que qué valor? Que 5. Pues 5. El entonces no se traduce a C. Entonces, if, entre paréntesis, la condición es que nota sea mayor o igual que 5. En ese caso, ¿qué tengo que hacer? Abrimos llaves para englobar todo lo que vamos a hacer en el if. ¿Qué tengo que hacer? Mostrar aprobado. Pues ¿cómo se muestra por pantalla? Pues cout. Aprobado. Else. En caso contrario es el else. No hace falta poner paréntesis ni nada, ¿vale? Abrimos llaves para englobar todo aquello que va a hacer el programa cuando esté suspenso, ¿no? Que sería el caso contrario. ¿Qué ponéis? Mostrar suspenso, pues cout suspenso, ¿de acuerdo? Entonces con estas líneas ya de forma, con estas líneas de aquí, pues hemos hecho esto que nosotros decíamos con nuestras palabras. El si, esa sentencia, ese condicional, se traduce a if, la condición se debe poner entre paréntesis, abrimos y cerramos llaves y entre esas llaves incluimos las instrucciones que se deben ejecutar cuando la condición se cumpla. Como en nuestro caso es solamente una instrucción, no será necesario poner llaves, ¿de acuerdo? En todas las sentencias que veamos, si lo que se ejecuta tras la sentencia es una sola instrucción, no hace falta
poner las llaves. Nosotros las ponemos pues para acostumbrar un poco o para acostumbrarnos un poco a usarlas, ¿no? Porque hay veces en las que dejamos de usar las llaves, resulta de que aquí en lugar de una instrucción tenemos dos y al final vemos que con el if solamente se ejecuta una o se producen errores, claro. Entonces fijaros, if, la condición, y a continuación lo que tenemos que hacer si esa condición se cumple. En caso contrario, pues el else, ¿vale? ¿Y qué tenemos que hacer? Pues si la condición no se cumple o es en caso contrario. Entonces, eso que antes hemos escrito en lenguaje natural ya no nos sirve y bueno, pues ya lo hemos colocado en lenguaje C. Si yo ahora ejecuto, fijaros que me dice introduce nota, voy a poner un 5. Aprobado, presiono una tecla para continuar, ¿de acuerdo? Si queréis poner esto bonito, pues le ponéis delante del texto un contrabarra n y automáticamente pues hace un salto de línea, ¿de acuerdo? Si ahora vuelvo a compilar y ejecutar y en lugar de ponerle un 5 le pongo un 3, pues que aparece suspenso, uy, perdón, me he confundido porque no es contrabarra, es contrabarra n, lo he dicho bien, pero he puesto la barra del 7, disculpad por el lazo, ¿vale? Volvemos a compilar, 3, suspenso y presiono la tecla para continuar, ¿de acuerdo? Igualmente podríamos haber colocado un salto de línea justo detrás, que es lo que en un principio yo quería, colocar el salto de línea justo para que no apareciese lo de presionar una tecla pegadito a la palabra aprobado o suspenso. El if se puede colocar de diferentes maneras, ¿de acuerdo? O sea, si nosotros no tenemos nada que hacer, en caso contrario, esto de aquí se puede suprimir, ¿vale? O sea, una sentencia if con una condición y una instrucción o una serie de instrucciones para ejecutarse es perfectamente válida. Bien, se puede poner como hemos hecho, ¿no? If y else, si se cumple la condición y si no se cumple, en caso contrario, hacer esto. O bien, también podemos establecer más de una condición, es decir, puede ser que la nota sea mayor que 5, ¿no? O sea mayor que 5 y menor que 7, con lo cual está aprobado, o menor que 6, con lo cual tiene un aprobado, pero si está entre 6 y es menor que 7 tiene un bien, etcétera. Bueno, pues ahí son más de una condición en la que tenemos que contemplar, ¿no? Entonces podríamos poner con nuestras palabras, ¿qué diríamos? Pues si nota es menor que 5, entonces suspenso. Si nota es o nota mayor o igual a 5 y menor, por ejemplo, igual a 6, entonces bien. Si nota es mayor que 6 y menor o vamos a poner de 6 a 7, bueno, menor que, perdón, eso vamos a ver, porque entre 5 y 6 sería aprobado, ¿vale? Ahora a lo mejor nota mayor o igual que 6 y nota menor que 7, ¿vale? O lo que pasa que en este caso vamos a poner, o en vez de poner aquí un 6 ponemos directamente nota igual a 5, ¿vale? Porque como las notas no van a ser reales, no van a tener decimales, pues entonces igual el ejemplo no tendría sentido, ¿no? Entonces si nota es igual que 5, entonces aprobado. Si nota es mayor que 5 y es menor que 7, ¿no? Por ejemplo, pues entonces bien. Si nota es mayor o igual a 7 y menor que 9, pues entonces ¿qué tenemos? Un notable, ¿vale? Y ahora en caso contrario, si ninguno de los anteriores casos se da, pues tendremos un sobresaliente, ¿no? ¿Vale? Entonces ahí ya tenemos varias opciones y varias condiciones que tener en cuenta. Entonces, ¿esto cómo se haría? Pues ese primer sí, pues sería el if que hemos estado antes usando. Nota
menor que 5, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí al ladito para que no tengamos problemas, ¿vale? Entonces, si nota es menor que 5, pues, ¿qué pasará? Vamos a hacer una cosa para que se vea bien, ¿vale? Lo vamos a poner aquí al ladito. Pues, cout, suspenso, ahora este de aquí, si nota, porque ya tenemos un primer sí, ¿no? Este que está dentro de la misma estructura, ¿cómo lo pondríamos? Bueno, podríamos concatenar los if, ¿no? Pero en principio vamos a utilizar el else if, que también es propio de sentencias condicionales de C. Entonces, si nota es igual que 5, pues else if, nota igual a 5, pues vamos, ¿qué hacemos? Pues cout, hemos dicho que vamos a poner aprobado, ¿vale? Ahora el siguiente, pues igualmente otro else if, si nota es mayor que 5 y nota menor que 7, pues directamente cout, y hemos dicho bien. Seguimos. El siguiente, ¿cuál sería? Nota entre 7 y 9, pues else if, nota mayor o igual que 7 y nota menor que 9. Daros cuenta que hay que poner siempre la variable, o sea, yo no puedo poner, por ejemplo, nota menor, tal y como lo tengo aquí, nota mayor o igual que 7 y menor que 9, porque como los dos valores se refieren a nota, dejarlo así, ¿vale? Siempre hay que poner la variable. Recordad que estos son operadores relacionales y esto es un operador lógico. Entonces, entre cada operador lógico, tanto a la izquierda como a la derecha, debe haber una condición que esté perfectamente creada y que esté con todos sus elementos, ¿no? En las condiciones pues tienen las dos partes junto con... Bien, pues cout, este en este caso es notable, punto y coma. Y por último, en caso contrario, ya podemos poner else, pues else, ¿y qué ponemos? Sobresaliente. ¿De acuerdo? Entonces ya, pues esto de aquí se puede perfectamente borrar. Vamos quitando cositas y vamos viendo cómo pues van quedando, o cómo va quedando en este caso, nuestra sentencia condicional con varias condiciones. ¿De acuerdo? Entonces tenemos por un lado if con muchos else if cuando hay varias condiciones, o if else, o un if solamente, que también podemos usar. Vamos a poner, por ejemplo, como comentario esta parte y vamos a ejecutar el código para ver qué es lo que nos sale. Ay, perdón, se me ha olvidado eso. Introduce nota, vamos a poner un 4. Suspenso, perfecto, lo que debe salir. Volvemos a ejecutar. Vamos a poner ahora, por ejemplo, un 6. Bien, muy bien. Ejecutamos de nuevo. Vamos a poner, por ejemplo, un 8. ¿Vale? Notable. Fijaros que ahora ya sí se filtra un poco más lo que es la información. Entonces tenemos por un lado
pues en varios tipos de sentencias condicionales o varias formas de poner una condición. Ahora bien, esto de aquí, este bloque de aquí, se podía haber puesto también de forma concatenada, ¿vale? Las sentencias condicionales, al igual que las sentencias que veremos más adelante, se pueden concatenar. Entonces yo puedo poner if nota menor que 5, tal y como lo he puesto arriba, ¿vale? Si nota menor que 5, pues cout, suspenso. Ahora bien, yo puedo decir, bueno, pues si nota no es menor que 5, en caso contrario, pues voy viendo qué hago, ¿no? Entonces yo puedo poner else, y ahora dentro de ese else yo puedo poner otro if, que es independiente a los anteriores, o sea, que es independiente a lo que hemos hecho antes, ¿no? Si nota es menor que 5, pues directamente escribo suspenso. En caso contrario, ¿qué es lo que hago? Pues vuelvo a incluir un if. Sí, y ahora pongo nota igual a 5, pues en ese caso, ¿qué decíamos que teníamos que hacer? Pues mostrar aprobado. ¿Vale? Ahora, si tampoco nota es igual que 5, pues en caso contrario, ¿qué hacemos? If, ¿cuál es la siguiente condición? Nota mayor que 5 y nota menor que 7. En ese caso, ¿qué tenemos que hacer? Pues cout bien. ¿De acuerdo? Entonces eso serían if concatenados o sentencias condicionales concatenadas. El usuario puede usar, el programador puede usar aquella que más le interese. Desde el punto de vista, o desde mi punto de vista, esta de aquí es más clara que esta. O sea, aunque bueno, pues os pueda parecer cuando empezáis a programar que esta se ve mucho mejor, ¿no? Porque decís, bueno, si se cumple esto, hago esto, pero si no, pues si se cumple otra cosa, hago otra cosa. Pero bueno, ya depende de cómo hayáis enterado, pues igual os gusta más usar este tipo de sentencias que las sentencias condicionales concatenadas, ¿vale? Pero bueno, el resultado es exactamente el mismo. Vamos a terminarlo y vamos a comprobar que es así, ¿de acuerdo? Venga, pues a ver, nos habíamos quedado entre 5 y 7, else, ahora if nota mayor igual que 7 y nota menor que 9, pues en ese caso decíamos que teníamos un notable. Y el caso contrario a ese, pues si ninguno de los anteriores se ha dado y este tampoco, automáticamente lo que tenemos es un sobresaliente, porque habremos sacado una nota entre 9 o 10, ¿vale? Vamos a poner con comentarios el primer if y vamos a comprobar que esto funciona, ¿de acuerdo? Venga, volvemos a ejecutar. Nota 5, aprobado. Muy bien. Ejecutamos de nuevo. Nota 7, notable. ¿De acuerdo? Entonces el resultado, fijaros que es exactamente igual. Entonces, acordaros siempre que podemos tener las sentencias, o primero, tenemos en C unas sentencias que se llaman sentencias condicionales. Las sentencias condicionales, como su nombre indica, van a permitir realizar algo en función de una condición. Y ahora una sentencia condicional en C se puede realizar de muchas maneras. La más fácil, la primera que hemos visto, es esta de aquí, cuando solamente hay una condición. Si la condición se cumple, hago lo que está entre las llaves. Y no hace falta que haya un caso contrario, es decir, yo puedo hacer solamente esto. If, entre paréntesis, especifico una condición, para ello tendré que usar o variables o algún tipo de elemento y probablemente operadores relacionales, como hemos visto ahí. Acordaros que los operadores relacionales pues son el mayor, mayor o igual, menor, menor o igual, el igual, que hay una distinción entre el símbolo o el operador de asignación con el de comparación. El de asignación solamente usa un solo signo igual, el de comparación dos, y bueno, pues el distinto, que es ese.
¿vale? Entonces estos serían los operadores relacionales que vamos a utilizar muchísimo en las condiciones que hagamos en nuestros programas, ¿vale? Y bueno, pues también hemos usado anteriormente símbolos lógicos, o sea, vamos a tener el y, el o y la negación. El y, cuando se usa en una condición, está diciendo de que existen dos condiciones y las dos se deben de cumplir obligatoriamente para que el resultado de la condición sea cierto. El o, pues el o lo que dice, como su nombre indica, que se cumpla al menos una condición, o la primera o la segunda, ¿de acuerdo? Y bueno, pues el operador de negación lo que hace es que niega pues la condición. Si la condición al final resulta verdadera, la vuelve falsa, y al contrario. Una cosa que hace C y que tendréis que tener en cuenta más adelante con programas más complejos es que en el caso de operadores como el y y el o, si por ejemplo el operador y obligatoriamente hace o necesita que las dos condiciones sean verdaderas, entonces si la primera condición ya pasa a ser falsa, no comprueba la siguiente condición. Y en el caso del o, pues algo parecido, si la primera condición es verdadera, ya no comprueba la siguiente condición. En otras asignaturas y en programas más complejos puede ser que tengáis que tener mucho cuidado con esto, porque a lo mejor trabajéis con punteros, trabajéis con algún tipo de elemento que pueda dar problemas, y que bueno, pues que el cambiar el orden a lo mejor de las condiciones con operadores lógicos puedes resolver esos problemas, ¿vale? Pero bueno, eso más adelante en otro tipo de ejercicios lo iremos viendo, sobre todo en estructura de datos. Bien, entonces la sentencia condicional más simple es la que está compuesta únicamente por el if. Luego tenemos if y else, es decir, yo puedo hacer algo cuando una condición se cumpla o hacer otra cosa en el caso de que no se cumpla. Entonces, si nota es mayor o igual que 5, escribo aprobado, y si no es mayor o igual que 5, pues escribo suspenso. Y bueno, pues en el caso de que existan varias condiciones a tener en cuenta, yo puedo echar mano o hacer uso de if, else, if, ¿vale? Entonces, si la primera condición, siempre la primera condición precedida del if, y ya las restantes pues con el else if, ¿vale? El else no es necesario, no hace falta poner else, igual que tampoco lo necesitamos poner justo abajo, pero bueno, si se quiere hacer algo cuando ninguna de las condiciones se cumpla, pues se pone. Fijaros que bueno, pues simplemente es si la primera condición se cumple, ya no se evalúan ninguna otra, ¿vale? Eso es importante, o sea, no es lo mismo poner esto o poner los if concatenados, ¿vale? O sea, en este caso, pues haríamos lo mismo que arriba cuando tenemos varias condiciones. Aquí, si se comprueba que nota es menor que 5, se escribe suspenso y no se comprueba nada más. Pero fijaros que esto es, si nota es menor o igual que 5, hago algo, y en caso contrario, hago otra cosa. Y esa otra cosa que es volver a comprobar nota, ¿vale? Entonces, podemos utilizar esta estructura que nos proporciona C o los if encadenados. Pero mucho cuidado en hacer algo parecido a esto. If nota menor que 5, y a continuación lo que sea. Y ahora if nota igual a 5, if nota mayor que 5 y nota menor o igual que 6 o menor que 7, ¿vale? Cuidado en hacer eso, porque yo aquí estoy creando 3 condiciones distintas. Entonces las 3 condiciones se van a evaluar y esto va a ser tiempo perdido en computación. En programas pequeños, la verdad es que es algo irrisorio, ¿no? No tiene ningún tipo de perjuicio en cuanto al tiempo de ejecución, pero en programas complejos sí puede tenerlo. Entonces, siempre que tengáis que establecer varias condiciones, esas condiciones tienen que ver unas con otras, utilizar la estructura de concatenación de if o bien if, else, if, ¿de acuerdo? Bien, pues con esto espero que os haya quedado claro pues el tema referido a sentencias condicionales. Si tenéis dudas, pues acordaros siempre de dejar algún comentario junto al vídeo, que si me es posible, yo en el momento en el que pueda le echo un vistazo y las soluciono, ¿de acuerdo? Un saludo.